tenemos el honor de contar con su presencia, usted presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Rixi, es un CEO, presidente y miembro del directorio con más de 25 años liderando y desarrollando servicios profesionales, la consultoría y transformación en el Perú, Brasil y América Latina, ¿no? CEO de Pierre Leon Hoy, ex KPGM Consulting en Brasil 2001 al 2007. El tema de esta conferencia magistral será la nueva visión del empresario peruano, que tendremos el gusto de escuchar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y mis felicitaciones desde la CONFIEP por sus 121 años de vida institucional y aporte al país. Quiero también aprovechar para saludar al ingeniero Carlos Burgos, presidente de la Cámara de Comercio. Me pidieron poder presentar y comienzo saludando a quienes están conectados a esta conferencia y reunión virtual, saludarlos desde la CONFIEP, y me pidieron compartir sobre la nueva visión del empresariado peruano, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir el rol y propósito institucional de CONFIEP, el cual el Consejo Directivo que me honro en presidir, hemos revisado entre marzo y abril del año 2021, de cara a los tiempos, ¿no? Y desafíos que nos plantea el país. Reconocer pues que estamos en un momento crítico en el Bicentenario, un país que a lo largo de los últimos años, si bien hemos tenido un crecimiento económico relevante, no hemos podido traducir todo este crecimiento económico en el nivel de bienestar que la población necesita, sobre todo los que a donde el Estado no ha podido llegar, y todavía, si bien hemos avanzado bastante en muchas áreas, prevalece un nivel de pobreza que, unido a la pandemia, obviamente hemos retrocedido en los índices de pobreza y desarrollo humano, tenemos anemia, problemas de salud, de educación, entre otros, ¿no? Y a esto tenemos que sumarle el problema de falta de institucionalidad en los últimos años en el país, 5 años con 4 presidentes, 2 congresos y una elección, un proceso electoral muy polarizado, en donde inclusive han habido una de las estrellas, los países estrella, no solamente en la región, sino en el mundo, de crecimiento y de estabilidad macroeconómica y manejo monetario, ¿no? Entonces, estos cuestionamientos, pues, es algo que a veces uno no termina de entender, pero tenemos que ser conscientes, pues, de que hay un sector de la población que no ha visto los beneficios de ese crecimiento en la magnitud que esperarían. Y obviamente, y una opinión personal, también soy presidente de Empresarios por la Integridad, y creo firmemente que uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de integridad y la corrupción que ha primado en el país, ¿no? Y como desafío tenemos también, pues, a un nuevo gobierno, un gobierno de coaliciones de izquierda, con una serie de cuestionamientos desde el punto de vista, y eso no sería un problema, ¿no? Podemos tener gobiernos de izquierda, de centro, de derecha. Mi comentario no iba por ahí, era más a lo descriptivo,
pero sí es un gobierno que no ha mostrado que ha tenido la capacidad de poder sacar al país adelante, asumir con el nivel de responsabilidad que los tiempos requieren, ¿no? Luego de estos 5 años de inestabilidad política y casi 2 años de pandemia y los impactos que nos ha traído, un gobierno que tiene cuestionamientos en los nombramientos, cuestionamientos e incoherencias en las acciones y obviamente también algunos cuestionamientos con falta de integridad, transparencia y posibles actos de corrupción. Entonces, tenemos un gran desafío como país y la pregunta es, ¿cuál debe ser ese rol del sector privado, ¿no? Un sector privado en un país donde el Estado no ha tenido la capacidad de que el Estado llegue a todos los lugares y que funcione y que pueda atender las distintas necesidades y todavía prevalece problemas de seguridad ciudadana, las brechas en educación y en salud, la informalidad, que es sin duda uno de los principales problemas en el país, ¿no? Ya antes de la pandemia, los niveles de informalidad laboral de 73% ya representaba que éramos uno de los países con mayor grado de informalidad laboral y también en la economía. Y luego de la pandemia hemos retrocedido, llegando a niveles de informalidad de 78%, y el empleo se ha precarizado, ¿no? Con un crecimiento en cifras de septiembre de este año de 25% del subempleo y todo eso en su conjunto teniendo un impacto en el ingreso medio de los trabajadores con una caída de alrededor de 14 o 15%. Entonces, por más que miremos cifras de crecimiento económico en el año 2021, ha sido sobre todo un rebote, pero la gente siente que nos está generando suficiente empleo formal, empleo que brinda protección social, es un problema muy importante, así como la corrupción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de la empresa privada en todo esto? Y nosotros vemos pues que en un país que aún tiene muchas necesidades y también considerando que en el mundo hay toda una discusión sobre cuál debe ser el rol de la empresa en ir más allá de solamente preocuparse por sus accionistas y la generación de beneficios financieros, económicos para sus accionistas y o sus trabajadores o sus clientes, que son, digamos, los grupos de interés más cercanos. Hay toda una tendencia de que las empresas nos involucremos más en la problemática del país, de la sociedad, de la comunidad y ayudemos a resolver los problemas sin necesariamente que esto implique que reemplacemos al Estado, pero tener un rol más activo en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto es algo que nosotros desde la CONFIEP hemos venido trabajando y diagnosticando desde que asumimos nuestro rol del Consejo Directivo que, como mencioné, me honro en presidir. Y en ese diagnóstico, aprovechando que era un mes antes, asumimos un mes antes de la primera vuelta electoral y donde decidimos tener un posicionamiento absolutamente neutral, principista, y aprovechamos para hacer este diagnóstico, un proceso de escucha de percepciones y expectativas de los distintos grupos de interés, y este es el resultado de una encuesta a nivel nacional, aprovechando las encuestas que se hacían por el proceso electoral. Y lo que nos dijo la gente es que obviamente esperan que la CONFIEP, representante de una buena parte del sector privado, junto con otros gremios y cámaras de comercio, producción y de industria, que impulsemos la creación de más puestos de trabajo formales. Eso es obviamente lo que usualmente hacemos, pero interesantemente, en segundo lugar, hay una expectativa que ayudemos a las pymes a crecer y a desarrollarse, ¿no? 32%, y también que nos involucremos para contribuir a la mejora de la educación. Claramente es ir un poco más allá
de nuestro rol tradicional. El cuarto, promover mayor inversión privada. Y el quinto, que como gremio tengamos un rol más activo en fiscalizar que las empresas puedan cumplir con las prácticas y medidas anticorrupción, y obviamente también poder ayudar en la lucha contra la pandemia, y también ayudar en el cumplimiento y fiscalizar el cumplimiento en derechos laborales, involucrarnos en cierta medida en ayudar a resolver uno de los principales problemas que afecta a la niñez, a nuestra niñez, el futuro del país con la anemia infantil, ¿no? Entonces, claramente escuchamos un pedido de ir más allá de lo que usualmente hemos estado haciendo desde la labor gremial y a veces empresarial también. Nosotros identificamos 5 grupos de interés y aquí está resumido cuáles son las respuestas de los 5 temas más importantes. Y a la pregunta ¿para qué debería servir principalmente CONFIEP? Nos dijeron que promoción de la inversión privada, promoción de la economía de mercado, pero también involucrarnos en desarrollo y bienestar y reducción de brechas en ese rol ampliado, la colaboración pública-privada y colocando temas de agenda país, ¿no? Entonces, con esta información y mucho más, fue un análisis muy profundo aquí simplemente para mostrar algunos de estos aspectos relevantes. He resaltado 3 de estos resultados, pero con esto como insumo tuvimos un gran periodo de reflexión y de desarrollo, digamos, estratégico, y decidimos que teníamos que, en primer lugar, ampliar nuestro rol, ¿no? En donde nuestros principios fundacionales como gremio ha sido promover las libertades económicas, individuales, la inversión y propiedad privada en una economía social de mercado, y obviamente con el aprendizaje del proceso electoral y el mensaje que recibimos, incorporamos que era importante también promover y defender la institucionalidad y la democracia. Pero no quedó ahí, sino que decidimos que teníamos que ir un poco más allá y en ese sentido reconocer que teníamos que no solamente representar a los gremios, sino poder ser una plataforma de articulación entre nuestros gremios para poder generar mayor impacto en el país. Y por eso desarrollamos un propósito, ¿no?, que nos ayudara a movilizar a los 22 gremios que conforman CONFIEP en 10 sectores económicos y que contribuimos esos sectores a un poco más del 75% del Producto Bruto Interno, cifras del 2019 prepandemia, y también movilizar a las empresas y también buscar movilizar al sector privado, ¿no? Entonces, ha habido también cuestionamientos que los empresarios solamente nos importa nuestros negocios y los beneficios que podemos generar de ellos, y que no nos importa mucho el país, ¿no? Y que inclusive en algunos casos en ese proceso de escucha hay una percepción errada, equivocada, pero al fin una percepción que debemos escuchar y corregir, de que inclusive estamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder conseguir los resultados, ¿no? Y entonces tenemos que sacar esa nube gris de falta de integridad y percepción de corrupción también del sector privado. Entonces, con todos esos insumos, definimos un propósito que es poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos. Es un poco largo, pero nos permite comenzar a tener una guía, una visión de transformación, primero internamente en el gremio, luego llevarlo a los 22 gremios y hacia el sector privado en el país. Y para hacerlo más tangible, ejercitar cómo ese propósito impacta de una manera positiva en el país para distintas partes interesadas, para el país y la sociedad, a través del crecimiento económico, la generación de empleo formal, el desarrollo inclusivo y obviamente involucrarnos en reducción de brechas sociales, y obviamente los trabajadores, ¿no?, junto con ellos
el capital económico y el capital humano forman un binomio que es la empresa, ¿no? Entonces tenemos que estar muy cerca, generar trabajo formal y decente, generando bienestar, y trabajar para fortalecer la relación con los trabajadores. Y finalmente, después de preocuparnos primero por el país y la sociedad y los trabajadores de nuestros gremios y las empresas, buscar esa articulación que permita entre gremios, con Estado y la sociedad, generar el desarrollo que todos buscamos. Y tan importante de lo que queremos lograr este propósito, es muy importante y relevante la manera como lo vamos a lograr. Y en este caso significa los principios y valores, ¿no? Muy importante que promovamos principios e iniciativas transversales a nuestros gremios y sectores económicos, y no defender casos particulares o intereses particulares, sino iniciativas, o trabajar sobre riesgos transversales, por un lado. Por otro lado, asegurarnos que en todas las decisiones que tomamos tenemos en cuenta a todas las partes interesadas, a los grupos de interés, y no solamente a estos asuntos transversales o solamente para un diagnóstico inicial, ¿no? Y entonces, en todas las decisiones futuras que vamos abordando, hacernos la pregunta: ¿cómo esta decisión, cómo esta iniciativa impacta al país, a la sociedad, a los trabajadores, a otras partes interesadas, y también a nuestras empresas y a nuestros gremios asociados, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta que hay la necesidad de autorregularnos en algunos sentidos, ¿no? La ley se convierte en el piso, en el mínimo que debemos cumplir, y que en algunos casos, pues, hay otros estándares de integridad, de ética, de moral, que están por encima de lo que dicta la ley, y ese es el comportamiento y ese es el actuar que se espera del sector empresarial, y muy necesario también para poder recuperar la confianza y sacar esa nube gris, ¿no? de falta de confianza, y en algunos casos generalización, que por algunos eventos de corrupción en algunos sectores específicos, o también algunas acciones de algunas empresas que no se manejan con una conducta empresarial responsable, se tiende a extrapolar y generalizar a todo el sector, y debemos marcar la diferencia, ¿no? Y eso implica que debamos movernos también siempre con valores, en nuestro caso, respeto, ética, transparencia, equidad y compromiso. Pero esto, digamos, es nuestro propósito, es nuestro rol ampliado en la CONFIEP, promovido en los 22 gremios, pero tenemos que también aterrizarlo en objetivos y estrategias concretas que puedan hacer de que esto se materialice y se pueda percibir, impactando al país y ser percibido, pues, por la población y los líderes de opinión. Y para ello definimos 3 objetivos y 4 pilares estratégicos para los 2 años del mandato que hemos recibido el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo que presido. El primero, y evidente para estos tiempos, es defender la institucionalidad, las libertades y la democracia. El segundo objetivo, ser proactivos y propositivos para generar mayor impacto, y que ese impacto sea visible, ¿no? en el país. Y el tercero, recuperar la confianza y legitimidad en la CONFIEP y en la empresa privada como motor de desarrollo del país. Y estamos trabajando en paralelo con estos 3 objetivos muy claros y muy bien priorizados. Y nos estamos apoyando en 4 pilares estratégicos. El primero es defender la institucionalidad, y lo que nosotros estamos, y voy a enumerarlos primero y de ahí desarrollarlos. El segundo pilar es construir esta plataforma de articulación. El tercer pilar es la gestión de riesgos para ser proactivos y propositivos. Y finalmente, la comunicación, algo que quizás tenemos que reconocer que no hemos hecho un buen trabajo de comunicar toda la contribución
que tiene el sector privado en el país y todas las cosas buenas que hacemos para hacerla más visible y más apreciada. Sobre defender la institucionalidad, para comenzar, nos hemos enfocado en desarrollar un pacto de integridad entre los 22 gremios de CONFIEP. En ese pacto de integridad que estamos trabajando bajo la asistencia técnica del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que estamos haciendo es implementar un sistema de integridad en 7 dimensiones que está anticorrupción, conflicto de intereses, transparencia, libre competencia, derechos humanos y laborales, sostenibilidad y uno más que ahora no recuerdo, y estamos definiendo estándares de nivel internacional, justamente por eso estamos trabajando con el BID, en estas 7 dimensiones, y esto se aterriza en el código de conducta de CONFIEP y a su vez va en un segundo momento a decantar a los códigos de conducta de los 22 gremios, que a su vez, mediante mecanismos legales de adhesión, se convierten pues en legalmente exigibles, y a través de un sistema de monitoreo, consulta y canales de denuncia podemos hacer primero de manera preventiva, con comunicación, entrenamiento y unos mecanismos de consulta y monitoreo, ver de que se cumplan, ¿no? Y si hubiera alguna desviación, hay los canales de denuncias y también los órganos de evaluación y, si fuera el caso, de sanción, con participación de independientes, y también en el sistema de monitoramiento continuo. Vamos a tener un monitoramiento continuo independiente, de tal manera pues que nosotros como sector empresarial nos sometamos a los más altos estándares, nos autorregulemos por encima de la regulación local para someternos a los más altos estándares de integridad, y con eso ayudemos a que todo el sector recupere la confianza y la legitimidad, y saquemos esa nube gris que nos persigue y que no permita que se vea esa contribución. Entonces estamos trabajando en esto, vamos a estar, ya lo anunciamos en marzo, vamos a estar anunciando 22 gremios que conforman CONFIEP. Estamos también, tenemos que ser proactivos en identificar, ¿no?, si es que hay un riesgo de asamblea constituyente, a nosotros los gremios nos consultan desde el Poder Ejecutivo, desde el Congreso, cuando van a haber algunos cambios disponibles, y ser proactivos para ver qué cambios se pueden generar para que las cosas funcionen mejor. Por ejemplo, la descentralización, que no ha funcionado bien, ¿no?, y que es quizás una de las responsables, junto con la corrupción, la que no ha permitido que los recursos generados por el crecimiento económico hayan atendido las necesidades de la población. En lo que respecta a la plataforma de articulación, estamos manejando una serie de programas PYME. Por ejemplo, lanzamos un programa voluntario para gremios y empresas de los gremios de CONFIEP para el pago 30 días a las pymes, y eso originó que leyes que se habían discutido en el Congreso se retomen, y finalmente ya se reguló por ley. Pero nosotros como CONFIEP y varios gremios que hacen parte de CONFIEP, desde marzo empezamos a promoverlo del año 2021, y varios de los gremios se adhirieron y sentimos que generamos esa incidencia para que esto se convierta inclusive ya en un tema exigible legalmente. Después hemos construido una bonita alianza y cercanía con un grupo de cámaras de comercio regionales, incluyendo la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Es una relación que no es exclusiva, también pueden formar parte de otras, de Perucámaras y de otros gremios, ¿no? Es simplemente una colaboración cercana con CONFIEP, de tal forma que podamos pues intercambiar ideas de necesidades. Estamos haciendo una serie de eventos junto con aliados como las Naciones Unidas
que tienen la OIT, PNUD, por ejemplo, la FAO, el IPE, Instituto Peruano de Economía, Empresarios por la Educación, el Consejo Privado Anticorrupción, Empresarios por la Integridad, que como comenté también presido. Estamos, por ejemplo, haciendo eventos para poner temas de la agenda de necesidades sociales, las necesidades que tiene la población en salud, en educación, en crecimiento, en empleo, en el cierre de brechas sociales y de pobreza, en la mesa con los actores de la Cámara, la academia, los gobiernos regionales o municipales y otros expertos, los temas en los eventos diálogo y consensos por el bienestar de las personas que hemos venido haciendo en los últimos meses. Tenemos también visitas a las regiones en donde hemos estado firmando acuerdos con cámaras, hemos estado en Ayacucho, en Cajamarca, en Cusco, y estamos planificando actividades para este primer trimestre del año 2022, en donde también vamos equipados con las empresas que tienen ya una presencia importante en cada región y también con lo que estamos haciendo desde Empresarios por la Educación, siendo una de las prioridades y expectativas de la población que nos involucremos. Estamos dándole mucha visibilidad a lo que venimos haciendo ahí. Lo mismo con conectividad de Internet. Viajamos equipados con la información y las iniciativas de Internet para todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este frente tenemos que justamente concretar cuál es ese mayor impacto, hacerlo visible. En algunos casos viajamos a las regiones para darles un ejemplo de cómo podemos traer bienestar e impacto en Ayacucho. En la visita sabíamos que una necesidad importante era reactivar el turismo, que pasado el problema con el terrorismo, hace más de 30 años se interrumpió una ruta aérea Lima-Ayacucho-Cusco que permitía que turistas que vayan hacia Cusco y visitar Machu Picchu se quedaran algunas noches en Ayacucho. Recordemos que tenemos cosas muy bonitas en todo el Perú. En Ayacucho tienen, me parece que son casi 30 iglesias en la ciudad de Ayacucho y otros vestigios y ruinas muy relevantes. Y entonces hay un gran potencial y lo que hicimos ahí es reactivar con la TAM, reactivamos un vuelo que va si el COVID lo permite, en Semana Santa de este año va a estar listo un vuelo Lima, Ayacucho, Cusco. Hemos dejado instalada una mesa de turismo con todos los actores relevantes para preparar la ciudad y la región para poder recibir ese vuelo. En Cajamarca dejamos instaladas mesas de turismo también para que se puedan integrar un circuito turístico del norte, por ejemplo, integrándose con Cuelap, y también una mesa de trabajo en agroexportación para que puedan diversificar, por ejemplo, a más paltos y también integrarse al circuito agroexportador que tenemos en el norte, ¿no? Entonces, es el tipo de iniciativas que estamos haciendo en los viajes en las regiones, desde la CONFIEP, con nuestras empresas, involucrándonos en resolver los principales problemas. Por ejemplo, anunciamos también en el viaje a Cajamarca la expansión del aeropuerto en Cajamarca con un terminal de almacenaje con Aeropuertos del Perú, ¿no? Entonces el sector privado trae bienestar, resuelve problemas de la población y tenemos que aumentar esto y hacerlo más visible. En el frente de gestión de riesgos estamos muy activos en no solamente esperar que vengan situaciones problemáticas, sino mapear cuáles son los principales riesgos que tenemos transversales a nuestros sectores, ¿no? Y anticiparnos a que se conviertan en problemas. Y por otro lado, uno de los mensajes más importantes que estamos transmitiendo, y aprovecho esta oportunidad para transmitirlo también a los participantes, a los empresarios de Lambayeque, es que tenemos que fortalecer la relación con los trabajadores y con los consumidores, ¿no? Son parte central de nuestro rol de empresarios, ¿no? Y es muy importante que construyamos relaciones positivas con los trabajadores, con los sindicatos, ¿no? Y también tengamos relaciones transparentes, constructivas con los consumidores, porque son los primeros y los llamados, obviamente, a apreciar más de cerca los beneficios, ellos y sus familias, los beneficios que trae la empresa privada
y también, ¿por qué no decirlo?, en momentos en donde somos cuestionados y atacados, deberían ser también los primeros en defender a la empresa privada, y eso no siempre, como todos sabemos, ocurre. Entonces es muy importante, cada uno de nosotros puede hacer su parte en su empresa, en su trabajo, para hacer que esto suceda. Y también, si bien este gobierno nos plantea obviamente una serie de desafíos, nuestro compromiso como sector empresarial y como gremios es con el país y con nuestra gente, y tenemos que hacer todos los esfuerzos, ¿no? Así haya muchos cuestionamientos, para en las áreas donde podamos aportar y ayudar a resolver temas, como por ejemplo la vacunación, sigamos trabajando, ¿no? Eso es independiente a temas políticos y temas de problemas. Hay prioridades y prioridades. Esa tiene que estar por encima de cualquier otra prioridad, y hemos estado trabajando y saludamos dentro de habiendo sido críticos para algunos asuntos y tratando de ser lo más objetivos posibles. Algunos problemas que vemos en este gobierno, lo hacemos también con el Congreso cuando es el caso. Hay que reconocer el acierto en el proceso de vacunación, de haberle dado continuidad, de haber mantenido al equipo, entender el nivel de responsabilidad, y obviamente haber seguido trabajando y apoyándose en el sector privado para los lugares donde se está haciendo las vacunatones, los vacunacars. El sector minero, pesquero está ayudando a llevar vacunación a nivel regional. Empresas de transporte, inclusive aéreos, están moviendo vacunas. Las empresas de otros sectores, como el de la farmacia, uno de nuestros gremios, a la FARP, está ayudando con otros temas logísticos para el proceso de vacunación. Entonces es muy importante estar cerca de los ministerios claves y seguir apoyando, aportando o conteniendo también, para que las cosas no se desencarrilen tan rápido, causando impactos, ¿no? Y finalmente, el tema de comunicación, ¿no? Mencioné, quizás no hicimos lo suficiente, no solamente para comunicar las bondades y la contribución del sector privado en el país, sino también deslindar, por ejemplo, con la corrupción, comunicar que los gremios en su momento retiraron a las empresas del Club de la Construcción y del Lavallato de los gremios, no solamente que lo hicimos silenciosos, quizás el mea culpa es debimos hacerlo más visible, para que quede claro que estábamos deslindando en ese momento con la corrupción, y revisamos los códigos en su momento y debimos comunicarlo quizás más. Ahora que estamos volviendo a hacer una revisión con el Pacto de Integridad, vamos a preocuparnos de comunicarlo bien, pero también tenemos que comunicar el impacto que traemos en la generación de empleo digno, las otras contribuciones y bienestar que traemos al país. Y muy importante también, y espero si han visto alguna de nuestras intervenciones y las intervenciones que yo he tenido en entrevistas, en la prensa, en eventos, ¿no? Tenemos que generar unidad, ¿no? Aquí no se trata de Lima y las regiones, necesitamos a las 25 regiones, no se trata de los trabajadores y los empleadores o los empresarios. Tenemos que estar trabajando todos juntos para sacar al país adelante. Necesitamos mucha unidad, y más bien con mensajes de unidad, justamente combatir los mensajes de polarización que estamos viendo, que se están convirtiendo en el estándar en estos tiempos, ¿no? Necesitamos estar todos muy unidos en la empresa, en la ciudad, en el campo, en las 25 regiones de nuestro querido país. Y tenemos que estar muy coordinados, ¿no? Los gremios, las cámaras de comercio, por eso la plataforma de articulación y otros actores, para que podamos generar este impacto, para que podamos también defender la institucionalidad, las libertades y la democracia, ¿no? Y obviamente a través de este trabajo podamos recuperar esa confianza y legitimidad que requiere tener el sector privado por la representatividad que tiene en la economía del país, en la generación de bienestar, y es lo que genera crecimiento sostenible, que esta vez tenemos que preocuparnos y comprometernos para que
sí se convierta en un crecimiento inclusivo que ayude a cerrar las brechas sociales que tanto requiere el país. Con eso cierro nuestra presentación con Confíe Perú. Muchas gracias. Excelente, estimado Oscar. Una brillante exposición haciendo referencia a lo que hace la CONFIEP por el bien del Perú.